Grande es nuestro Dios y digno de ser alabado. Es precioso lo que el Señor continúa haciendo en medio nuestro. Nosotros estamos contentos, agradecidos por su presencia en nuestra vida. Amén. Creo que todos podemos dar gracias a Dios por ello. Vamos a la palabra. El tema del día de hoy es las cestas de higos buenos y malos, ¿verdad? Hasta se nos hace difícil decir higos malos, porque bueno, siempre que pensamos en higos buenos. Nadie piensa ir a comprar una bolsa de higos malos. Y así el Señor habla al profeta y le muestra una visión. Y la pregunta es: ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Jeremías? Y él dice: veo higos buenos e higos malos. Y el Señor abre su corazón y le deja saber: yo siempre he deseado higos buenos, siempre he deseado encontrar higos buenos, mas ahora yo me he encontrado con que hay higos malos en mi pueblo. Entonces vamos a ir a un momento, vamos a entrar en lo que es la palabra escrita, y vamos a dejar que Dios nos hable como habló al profeta y como le habló en ese tiempo al pueblo de Israel. Y vamos a nosotros a traer también esta palabra a nuestras vidas el día de hoy. Amén. Jeremías capítulo 24 dice de esta manera. Voy a leer en la versión Reina Valera. Ustedes pueden seguirme en la versión que ustedes tengan. Dice de esta manera: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los pondré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Esa es una palabra que a primera vista nos parece muy dura, muy fuerte, pero hermanos, estamos hablando de que este es el tiempo en el que se cumple, en el primer versículo, en el versículo 1, se cumple la profecía que ha venido a través de los siervos de Dios al pueblo de Israel, como exhortación a buscar a Dios, y el pueblo de Dios simple y sencillamente abandonó a su Dios, buscando otros dioses ajenos y rendiéndoles culto. También abandonaron el culto al Señor, yendo a traer cosas que son abominación al Señor. Por eso Él muestra higos podridos o higos malos, que de malos no se pueden comer, en las ofrendas puestas en el templo. Es increíble que tú puedas traer algo que no sirva para ofrenda a Dios.
Pero esto es lo que el Señor encontró y se lo mostró en visión a Jeremías. En lo natural posiblemente no hubiera habido estas cosas, pero en la actitud, y acuérdense que todo tiene que ver con la actitud con la que tú presentas tus ofrendas al Señor, si serán o no serán aceptas. De hecho, hay mucha palabra que dice: yo aborrezco vuestras lunas nuevas y vuestras ofrendas y vuestras oraciones, porque no llegan a ningún lado, porque la intención de vosotros está de continuo el mal. Y el Señor trajo advertencia tras advertencia a través de los profetas, y Jeremías es el que dijo: esto será y llegará a pasar. Y aún lo llevaron a foso, a muerte, porque había hablado que iba a ser llevado cautivo. Israel iba a ser llevado a una tierra, y sus puertas y sus edificios y su templo destruido por fuego. No le gustó ni al rey, ni le gustó a los sacerdotes, ni le gustó a los profetas, y el pueblo entero llevó a Jeremías a una fosa y lo dejaron para muerte. Pero Dios lo sacó de allí. Dios trajo quien le proveyera rescate, y lo sacaron de allí. Pero no mucho tiempo después se cumplió la palabra que él trajo. Vino el rey Nabucodonosor, sitió la ciudad, y la ciudad se rindió por hambre. Y fue cuando entonces tomaron las primicias, esto es, las personas que fueron llevadas primero, fue lo más escogido de allí. Entonces vemos nosotros que hay quienes fueron primeramente llevados, hay quienes se quedaron y hay quienes huyeron a Egipto, y vamos a hablar de ello. Pero primero vamos a ver el árbol de higos palestino. El árbol de higos palestino es un árbol, es una higuera que es muy especial. Quizás tú tienes higueras en tu casa o has conocido higueras, pero este árbol palestino es tan especial que da higos mayormente todo el año. Es tan especial que ¿cómo se puede decir? Gracias. Esta especie de árbol que da sus higos, los higos, por ejemplo, tempranos, que tienen el nombre de bocore, y se cosechan en junio. Los higos comienzan a brotar en la primavera y son madurados, o se maduran en junio, por ese tiempo. En junio es que hacen la cosecha de los higos tempranos, y los higos tempranos es lo que está diciendo aquí Dios, o lo que se refiere como los primeros higos o los higos buenos. ¿Okay? No que los higos después sean malos, pero vamos a entender. Primeramente, hay tres cosechas, hay tres tipos de cosechas. La primera es que son los higos tempranos o bocore, que son cosechados en junio. Los siguientes higos, y ya cuando estos han salido, brotan de nuevo otros higos que van a madurarse de una manera muy especial. Estos higos siguientes se maduran en las ramas, e inmediatamente que están maduros caen. No son como los primeros que están allí y pueden durar algo de tiempo. Estos no, estos nada más se maduran y caen. Por eso dice que cuando los buscan y están esperando el momento en que estén maduros para tomarlos. Dice, hay un dicho que dice: caen en la boca, y es deleite. Porque así son higos que no van a durar. Están allí, y estos se llaman kermes, con Z. Kermes, y se cosechan mayormente en los meses de septiembre y octubre. ¿Sí? Esos son, desde agosto puedes comerlos, pero mayormente es en septiembre, y algunos duran hasta octubre. Algunas veces, no todo el tiempo, hay una tercera cosecha que se llama la cosecha de los higos de invierno, porque estos comienzan y pasan todo el invierno,
y se presentan entre febrero y marzo como higos maduros. De hecho, hay quienes dicen que cuando el Señor fue a buscar higos en la higuera, estos son los higos que estaban buscando, porque eran por ese tiempo, los higos de invierno. Pero aunque la higuera había anunciado que tendría higos, cuando vino el Señor no encontró ninguno, y por eso la maldijo. Pero esa es otra predicación para otro tiempo. Entonces, hay tres tipos tres etapas o cosechas de higos, y es importante entender esto para que nosotros vayamos a entender el resto de la visión que tuvo el profeta. Vamos a hablar primeramente de los higos tempranos, ¿sí? De la primera cosecha. Y dice, estos son los escogidos, y de esto es lo que le explica Dios a Jeremías. Dice, estos higos representan a los escogidos. Y fíjate bien que los escogidos fueron quienes se dejaron escoger. Amén. Porque vamos a ver que los siguientes higos, ellos decidieron no dejarse escoger. Pero ellos, los primeros, se dejaron escoger y fueron llevados cautivos. Ahora yo quiero que ustedes me levanten la mano si quieren ser llevados cautivos. No veo ninguna mano levantada. ¿Por qué? Porque nadie tiene ese deseo. Pero Dios dijo, el que salga a Babilonia, o sea, el que salga al reino va a vivir, pero el que se quede va a morir. Y esa es palabra que trajo Dios a través del profeta. Porque había venido ya un juicio sobre toda la nación de Israel. Había venido, primeramente hacía algunos años atrás, el reino de Asiria había venido a tomar el reino del norte y lo esparció en todas las naciones de la tierra. Solamente quedaba el reino del sur, o el reino de Judá, donde se encuentra Jerusalén, y este reino todavía estuvo prosperando por algunos años más. Pero si ustedes se recuerdan las profecías de Isaías y por la palabra de algunos otros profetas, dice, Judá vio la suerte de Israel y no se arrepintió, sino que su maldad superó la del pueblo o del reino del norte. Aunque el favor de Dios estaba sobre todo su pueblo le abandonó. Y en misericordia, fíjense bien, en misericordia Dios los esparció. A unos los esparció y a otros los llevó cautivos. Pero les dijo, si deciden ser llevados cautivos, van a vivir. Y ahorita vamos a ver lo demás que dice. Pero esa es la palabra que vino. Si ustedes se rinden al rey que yo envío, a mi siervo Nabucodonosor, si ustedes se rinden a esto, porque el juicio ha venido, van a vivir. Pero si se quedan, van a morir. Entonces, la primera parte dice, estos son los escogidos para ser llevados cautivos por un tiempo a cautiverio. La palabra vino y dijo, van a estar allá un tiempo, 70 años, y después voy a traer a mi pueblo. Muchos de ellos no regresaron, pero sus hijos sí regresaron. Y vemos que la palabra se cumple. De hecho, si ustedes leen el libro de Daniel, dice que en sus oraciones llegó a conocer que el tiempo de los años que había profetizado el profeta Jeremías se habían cumplido. Daniel, sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, que son sus nombres babilonios, el Señor los llevó como príncipes. El Señor tomó de todo lo excelente de Israel, tomó el rey Nabucodonosor y lo llevó a Babilonia, y dice que los preparó para ponerlos en grandes puestos. Y ustedes van a ver como Daniel y sus tres compañeros, ellos fueron hallados sabios y perfectos más que todos sus compañeros, porque decidieron ellos exaltar a Dios y no contaminarse con las cosas del pueblo donde habían sido llevados.
Entonces lo más excelente fue lo que fue llevado allá. Y Daniel, después de haber pasado 70 años en cautiverio, él dijo: Señor, ahora yo entiendo que se cumplen los años que el profeta Jeremías había dado. Señor, ahora haz regresar tu pueblo. Y el Señor regresó el pueblo de Dios. Fue cuando levantó él a Esdras y a Nehemías para traer a su pueblo de nuevo a levantar lo que es Israel. Pero dice, Dios tiene un propósito con ellos. Dices, es que Dios, yo no quiero que me lleves en cautiverio, pero muchas veces es necesario que nosotros pasemos cautiverio, pruebas, necesidades, problemas, angustias, para que el Señor forme lo que Él quiere formar en nosotros. No es suficiente que seamos príncipes, no es suficiente que seamos nobles, no es suficiente lo que somos, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros. Una nueva y hermosa iglesia que Él quiere formar. Por eso nos llevó, nos sacó, nos movió de donde estábamos nosotros, porque nos dejamos escoger. ¿Quiénes son los escogidos? Hermanos, simple y sencillamente los que se dejan escoger, porque Dios tiene un propósito con ellos, porque los cuida en el cautiverio. Así vemos cómo Dios cuidó a los 3 muchachos cuando fueron arrojados al horno de fuego. Vemos a Daniel cómo fue protegido vez tras vez tras vez, y en su tiempo de anciano, cuando fue llevado al foso de leones, el Señor cerró la boca de los leones y fue librado. Y vino el rey y le dijo: Daniel, tu Dios, aquel que tú sirves, aquel que tú amas, aquel que tú adoras, te ha librado de la boca de los leones. Y se oyó una voz ya medio ronca, medio de viejito, decir: amén, amén, mi Dios está conmigo. Cerró la boca de los leones y hubo gran gozo en el rey. Dios te cuida, hermano. No te preocupes donde Dios te lleve. Muchas veces nosotros que hemos venido de nuestras naciones y hemos llegado a otra nación, decimos: Señor, allá en mi tiempo, y te acuerdas de los tiempos chéveres, de las pláticas en la ¿cómo se llama? En la tienda de sodas de la esquina, donde te la pasabas con tus amigos, o los juegos, o el monte, o la pradera, o estas cosas que tú... Pero ¿sabes qué? Dios te ha traído aquí para que tú le conozcas. Te ha traído para que tú le conozcas, y tus hijos y los hijos de tus hijos puedan exaltar a Dios con todo su corazón, porque eso es lo que sigue diciendo. Tienen promesa de restauración, serán plantados, serán establecidos, no en una nación, sino en el reino de Dios. Y el reino de Dios no está en un lugar, sino en todo lugar. No te va a regresar a México, a Guatemala, a Argentina, a Perú. No te va a regresar a esos lugares. Si te regresa, gloria a Dios, pero Él te está sembrando y estableciendo en su reino, donde tú estés, donde tú te encuentres. Si tienes que ser desplazado, exalta a Dios y dale gracias, porque Él, aunque te ha movido, aún como dice aquí en la palabra, que llevó a todos y los transportó, esto es, los llevó de un lugar a otro. Y esto no fue Nabucodonosor, sino que es el siervo de Dios quien lo hizo. ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancias te encuentras aquí? No sé. Pero si Dios te ha movido, es Él. No importa cuál sea el motivo, Él es quien te ha movido. Y si te ha movido, dice que tienes promesa de restauración, y serás plantado y serás establecido. Y Dios dará un corazón para que le conozcan, y volverán a Dios de todo corazón. Ya no habrá más búsqueda de otras cosas, de otros dioses. Esto es lo que Dios está haciendo.
Entonces, esto es lo que representan los primeros higos. Después habla de los segundos higos, de los higos que son malos, de tan malos que no se pueden comer. Estos son, dice, los que han decidido no dejarse escoger, pudriéndose en su terquedad, porque dijeron, no nos vamos, aquí nos quedamos nosotros. Aunque vamos a morir, Dios se va a equivocar, vamos a vivir. Y eso es lo que ellos dijeron. Retaron a Dios. No me voy, no me muevo, no hago, no hagas en mí nada, Señor, porque yo voy a estar aquí, porque este es mi lugar. Y algunos de ellos en su terquedad se quedaron en Jerusalén. Otros huyeron a Egipto. Y vamos a ver nosotros que Jerusalén, en este caso, los que se quedan, representa la religión de hombres. Aquellos que hablan y que dicen que harán las cosas Dios como ellos dicen que Dios las hará, no como Dios dice que Él hace las cosas. Porque Él dijo, los que salgan van a vivir, pero los que se queden van a morir. Y ellos dijeron, nosotros nos vamos a quedar y no vamos a morir. ¿Recuerdan lo que dijo Eva? ¿Qué se le dijo a Eva? Que aunque comiera del árbol prohibido, no moriría. Y ella comió y vio que no murió. No murió en ese instante, aunque espiritualmente fue inmediato. Ella quizás no se dio cuenta, pero Adán sí se dio cuenta. Dice que los que tomaron su decisión no entraron en el arca con Noé. Aunque Noé estuvo hablando por más de 100 años mientras construyó el arca. Estuvo hablando de lo que Dios iba a hacer. Y dijeron, esto no va a ser así. Y no entraron. Así habló Dios a sobrino de Abraham, a Lot. Y le dijo, voy a traer juicio sobre todas estas naciones. Y vino el ángel y lo sacó. Y nadie escuchó sino nada más su familia. Pero los esposos de sus hijas no salieron, ni tampoco su esposa, la esposa de Lot, porque saliendo volteó, porque dijo, aquí está mi lugar, y quedó convertida en estatua de sal. Deja que Dios te mueva donde Él quiere moverte, porque la terquedad de uno puede cerrar completamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Una parte quedó en Israel, en Jerusalén, que es la religión de hombre, y la otra huyó a Egipto, que es el sistema del mundo. ¿Cómo hemos oído nosotros gente que dice, yo ya me cansé de seguir y servir a Dios, me voy al mundo, me voy a lo que yo conocía, porque ahí me reconocen, ahí saben quién soy, ahí tengo yo nombre y renombre, pero aquí en las cosas de Dios no soy? Pero ¿qué nos dice en las Escrituras? Que nosotros tenemos que menguar para que Cristo sea exaltado. ¿Dónde está la negación a nosotros mismos cuando queremos un nombre sobre otros nombres? Y aquí está hablando que queremos ser iguales o superiores a Dios. Eso es donde nos lleva a nosotros estas cosas. Serán castigados con el abandono de Dios, dispersados con maldición y menosprecio. Habrá muerte y hambre espiritual. Serán exterminados. Y fíjate bien que cuando Dios utiliza destrucción o exterminio, no quiere decir arrasar como nosotros entendemos, sino Él siempre deja un remanente. Él siempre deja algo. Como cuando tú cortas un árbol desde abajo, pero dejas la raíz y sale el árbol de nuevo. Eso es lo que Dios está haciendo, porque muchas veces nosotros tenemos que ser destruidos para que nuestra terquedad quede completamente exterminada y pueda salir el renuevo en nosotros para buscar a Dios. Yo no sé si tú, pero hemos pasado tiempos de gran hambre espiritual y de abandono de Dios, donde nuestras oraciones no llegan a ningún lugar. Pero es propósito de Dios llevarnos a un punto donde no hay más nada, ni ningún remedio, sino buscar a Dios.
de todo corazón. Así pasó con el hijo pródigo que Jesús compartió en parábola, donde dijo, ya no había nada más que comer, sino el alimento de los cerdos, y ni aun ese le dejaban comer. Y él dijo, en la casa de mi padre hay alimento, y no hay escasez. Voy a regresar como siervo, sino como hijo, como siervo. Pero habrá vida en la casa de mi padre. Y el padre lo recibió. ¿Por qué? Porque vino un hombre nuevo. Se fue un hijo rebelde, regresó un hijo con el corazón buscador de su padre, amante de su padre. Este es el remanente, y de entre todas las naciones el Señor traerá de nuevo a esto. Pero hay una tercera cosecha. Y yo quiero hablar de esta tercera cosecha, que aquí no se menciona, pero se menciona después en el Nuevo Testamento. Y esto habla del pueblo gentil. Hasta aquí ha estado hablando del pueblo que ya conoce a Dios. Pero hay un pueblo que no conoce a Dios, que simple y sencillamente ni se menciona, ni era contado como pueblo. Pero Dios le había dicho a Abraham, Abraham, tú serás bendición a todas las naciones de la tierra. Y en todas las naciones de la tierra estamos nosotros, los que no éramos, los que no conocíamos, cuando nuestros padres o nuestros abuelos nunca conocieron las cosas de Dios, sino conocieron religión y cosas buenas, pero las cosas buenas no te llevan al trono de la gracia. Solamente la sangre de Jesucristo te lleva al trono de la gracia. Y nosotros, no conociendo estas cosas, fuimos bendecidos y fuimos contados como pueblo cuando escuchamos, cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Estos son los que no se mencionan, los que no son contados, pero ahora forman parte del pueblo de Dios. Y cuando digo forman parte del pueblo de Dios, son contados con aquellos hijos primeros que fueron llevados cautivos y después regresaron. Forman parte también del remanente que es traído de nuevo a Israel. Somos parte del mismo pueblo de Dios. De ambos pueblos, dice, hizo uno solo. Si tú no conocías, si tú no sabes, si tú nunca has conocido las cosas de Dios, ahora te digo, el Señor tiene esto porque es el higo de invierno, el que no se conta, el que no se conoce, pero ahora es. Y cuando se encuentran, son grandemente apreciados. Déjame decirte, en lo natural, en todo lo que es Palestina, la gente busca estos higos, y no todo el tiempo se da. Pero cuando los encuentran, hay un gozo, porque son dulces, 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 son tremendamente ricos. Más ricos porque no hay higos normalmente en ese tiempo, sino hasta junio. Pero aquellos que los encuentran en febrero o en marzo, en las higueras que los dan, se gozan tremendamente. Y este es el gozo del Señor. Este es el gozo del Señor. Será uno con el remanente escogido que ha de regresar, con aquellos que fueron llevados cautivos. Quizás tú eres parte de los que fueron llevados cautivos, que se dejaron escoger. Quizás tú eres parte de aquellos que en su rebeldía tuvieron que pasar por grandes tribulaciones, pero ahora su corazón está hacia Dios, porque Dios es así. El que se arrepiente de todo corazón y busca a Dios, Dios se deja encontrar de nuevo por él. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Aún aquellos que se fueron a Egipto o se quedaron en Israel. Pero estos otros que no conocían nada de Dios, también son contados. Pablo fue llevado a hablarle el Evangelio a esta nueva generación, a unos que, no conociendo nada de Dios, ahora escuchan la palabra de Dios
y entregan su corazón a Jesús y son incluidos en el pueblo de Dios. Así que yo no voy a preguntar qué tipo de higos eres, porque es la misma higuera y somos los mismos higos. Y quizás en un tiempo tú tuviste que ser buscado, en otro tiempo tú tuviste que ser quebrantado, o quizás has pasado por tiempo de obediencia. Y yo creo que todos ustedes en el día de hoy estamos en ese tiempo de obediencia a Dios, que nos lleva a donde Él nos quiere llevar y nos trabaja como Él quiere trabajarnos, para presentarnos delante de Él como obreros dignos, como siervos dignos de Él. Amén. Entonces, ¿en cuál parte estás? No importa, sino que hay esperanza sobre esperanza. Hay oportunidad aún para que tú entres dentro del propósito que Dios tiene para contigo. Déjate, doblégate, entrégate, no importa cómo estés o dónde estés, en qué circunstancia, en donde tú o las cosas que tú estés pasando, sino que Dios está contigo. Lo importante es saber que Dios está contigo, que Dios continúa, como dice aquí, yo estaré con ellos y les guardaré, aún en el lugar donde yo los llevo. Yo los cuidaré y los protegeré hasta que regresen. Y cuando regresemos, hermanos, será algo increíble, será algo tremendo. Amén. Y ahí vamos. Y hay una palabra que está en el libro de Romanos, no vamos a entrar en todo eso, pero dice que está prontamente la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando el Señor se manifieste, como dijo Juan, cuando el Señor se manifieste, aunque ahora somos hijos, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. Amén. Entonces, esta es una palabra sencilla, son 10 versículos, pero creo que hay un gran poder de exhortación, de consuelo, de amor en estas palabras, porque Dios nos habla en nuestro corazón. No importa cuál sea tu condición, hay esperanza de vida. Amén. Vamos a orar. Señor Santo, nos presentamos delante de ti, Señor, como higos del mismo árbol. Tú eres ese árbol, Señor, y de ti hemos salido. Quizás nos hemos presentado rebeldes y nos arrepentimos el día de hoy. Quizás no entendemos por qué tuvimos que ser llevados cautivos a otro lugar, pero ahora, Señor, en obediencia nosotros exaltamos tu nombre. Y quizás no te conocíamos, pero ahora te conocemos, porque tú te has dado a conocer. Exaltado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. Ahora, Señor, recíbenos de nuevo como higos buenos, presentados como ofrenda excelente y agradable a ti. Señor Santo, es nuestro deseo que tú te deleites con nosotros. Es nuestro deseo que tú te deleites, Señor mío. Tómanos, Señor, en tus manos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Gloria sea a Dios.